Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx. Hasta el momento, hasta hace unos minutos, el reporte de las 3 de la tarde con 25 minutos dice que en el mundo hasta el momento se registran 244.097 casos. 10.005 de estos casos han culminado en la muerte de los enfermos de COVID-19. 86.714 personas ya se han recuperado. De los 147.378 casos o de personas que siguen infectadas, 140.054, el 95% de esta cantidad, está en condición media, no es de temer por su vida. Sin embargo, 7.324 sí están en condición seria o crítica. En lo que a los países infectados se refiere, ya suman 178. El país en donde más enfermos ha habido es China, lugar donde se originó este virus, con 80.928 casos. Italia lo sigue con 41.035, Irán con 18.407, España con 18.077, Alemania con 15.320, Estados Unidos con 13.304, Francia con 10.995 y Corea del Sur con 8.565. En estos países estarán como el 85-86% de los casos, son exactamente 8 países, y en el resto de los países se registran el otro 15% de los casos. En lo que a muerte se refiere, pues ahora sí, Italia ya le ganó a China, porque hasta este momento hay 3.405 muertos en Italia. No olvidar que Italia es un país con una población de adultos mayores bastante amplia y que, pues, de más de 60 en adelante, los que tenemos esa edad estamos en más riesgos. Si tenemos problemas de salud, todavía más riesgos. Italia tiene mucho sexagenario, septuagenario y octogenario y hasta nonagenarios. En China, la cantidad de muertos de 3.245, en Irán 1.284, España 831, Francia 372, en Estados Unidos hasta este momento han muerto 185 personas, en el Reino Unido 144 y en Corea del Sur otras 91. ¿Por qué me refiero a estos países? Porque son los países que más casos también han registrado, y obviamente el resto del mundo, pues todos tenemos casos. Está México. México ya, de acuerdo al reporte del día de ayer, pues ya tiene más casos. Nomás para hacer un recuento. En México, hace justamente una semana se contabilizaban 11 casos. Ayer ya en la tarde llegaban a 118. Es un aumento descomunal, impresionante. Ya hay un muerto y hay 113 casos activos. 4 han sido de alta, han sido dados de alta. Y el muerto. Así está el asunto. Y ya una persona me decía, Eduardo, ¿por qué tanto lío se está armando si hay 7,000 millones de habitantes, casi 8,000 millones de habitantes sobre el planeta Tierra? Y caray, la cantidad de casos, la cantidad de muertos es insignificante. Pues sí, son muy poquitos si lo vemos desde el punto de vista de todos los habitantes que hay en la Tierra, ¿no? Hay una medición que mide cuántos muertos por 1 millón de habitantes. Claro, a veces en los países chiquitos los casos pues empiezan a afectar si lo vemos desde el millón de habitantes, pero vamos a eliminar estos países microestados como San Marino, el Vaticano, Andorra. Pero el problema no es que sean pocos, el problema es la velocidad en que se ha estado expandiendo este virus. Este virus empezó en Wuhan, China, y ahora está en virtualmente todo el mundo, con excepción de 17 países que todavía no han sido afectados. Entonces, es lo que nos debe preocupar. Ahorita son pocos, podemos decir que poca gente, 244.097, pero ¿qué pasa si llega a 1 millón? ¿Qué pasa si llega a 10 millones? Vamos a suponer que se muera el 2% de los 10 millones, son 200,000 personas. No hay que olvidar tampoco que cuando estuvo la pandemia de la influenza mal llamada española, porque la influenza que se dio durante los años de la Primera Guerra Mundial se originó en Estados Unidos.
aparentemente en el estado de Oklahoma, que eso le sirve de lección al presidente Trump, que insiste en llamar al virus actual, al nuevo virus, el virus chino. Y murieron entre 50 y 100 millones de personas hace un siglo. Murieron más personas por esta influenza que todos los que murieron en la Primera Guerra Mundial. O sea, grave. Ahora sí, ya están. Joaquín Ortiz de Echeverría, ¿ya estás? Ya aquí estoy, Eduardo. ¿Cómo estás? Y Guillermo Hernández, ¿cómo estamos? Muy bien, aquí guardados, haciendo caso a todas las buenas prácticas que hay que tener para evitar el contagio y ser contagiado, ¿no? En caso de que llegara a tenerlo, que ojalá no. Pues ojalá no. Y aquí es muy importante, no sé si escucharon mi comentario inicial, pero la gente, hay personas que me dicen, no se ha muerto nada, realmente la cantidad de muertos, si lo vemos por población total, pues no es nada, nada de nada. No, pero mira, ponte a ver, lo que dijiste de Italia me llama mucho la atención, porque si sacamos las muertes que hay en comparación con la población, Italia está sufriendo una situación devastadora. No, mira, es que mira, te voy a dar los datos. En Italia se han muerto 679 personas por cada millón de habitantes. Así te lo pongo, ¿eh? Así te lo pongo. En México, los muertos por cada millón de habitantes es 0.9. Sí, no es la cantidad de muertos todavía, es la velocidad con que este virus se va de una persona a otra. Y vamos a suponer que la gente menor de 60 años tiene altísimas probabilidades de salir airoso de un ataque de COVID-19. Algunas personas ni se van a dar cuenta que lo tienen. El problema es esas poblaciones de más de 60 años. En México estamos hablando de 15 millones de habitantes, 12 a 15 millones de personas. Y si tomamos en cuenta un factor de 3-4% de fatalidad, pues ya se acumulan las muertes, mi querido Guillermo. Eso sí, y bueno, Eduardo. Sí, Hay un Joaquín. tema que es muy importante, Joaquín Ortiz, y es que gracias a los medios de comunicación, a las redes sociales, nos estamos dando cuenta y tomamos conciencia que es una epidemia, una pandemia mundial. Es decir, que ya está prácticamente en más de 150 países, que está teniendo una afectación económica gigantesca y que hoy muchos de estos países todavía no vemos el final del túnel. Entonces, el cobrar una conciencia global sobre una pandemia, independientemente del número de personas fallecidas, pero sí ver a la velocidad que crece, es algo que prácticamente nunca se había visto en la historia de la humanidad. Entonces, en ese sentido, por eso tenemos que ser más responsables, y el aislamiento y la separación, pues es una herramienta muy útil para evitar que esto siga escalando. Y yo sí sugiero al público, si no tiene que estar saliendo, no salga. Entiendo que hay gente que tiene que salir, entiendo que hay gente que tiene que ir a trabajar, entiendo que hay gente que tiene que ir al mercado o al súper a hacer sus compras, pero tomen sus precauciones. Sigan al súper y lleven sus toallitas húmedas como la que yo aquí tengo y limpien la barra de donde van a poner sus manos. Recuerden, el virus se queda un buen rato en las monedas y se queda un buen rato en los billetes, se queda un buen rato en las superficies. Desinfecten. Yo estoy viendo que también están llegando cosas que desinfectan las paredes, desinfecta las cortinas. O sea, tampoco podemos vivir como en un hospital, hay que ser realistas. Que si saques a tu perro a pasear, casi desinféctalo, ¿no? sí. Entonces, yo creo que la cordura tiene que prevalecer aquí, ¿no? Sí, pero el hecho de poder... A ver, no se interrumpan, Guillermo. El hecho de poder guardar las medidas de precaución van a permitir que eventualmente esto no crezca, porque si sigue creciendo, el gran riesgo es que no va a haber cómo atender a los que estén padeciendo de esto, no va a haber fuerza humana de pararlo. Entonces es bien importante que todos los que nos escuchen guarden todas las medidas de precaución y por un tiempo que se guarden para no repartir el virus o no ser contagiados, y así no caer en una situación verdaderamente catastrófica. Y entender que México no tiene la infraestructura médica para poder atender si esto pega duro. Por más camas de hospital, recordemos que México tiene 1.5 camas de hospital por cada 10,000 habitantes. O sea, no tiene camas de hospital. Tiene muy pocas. Todo, Eduardo, y el doctor el señor López-Gatell, pues cada día habla como menos como si fuera un médico y más como si fuera un político vulgar, dice, tenemos 12,000 camas. Sí, pero es camas, la mayoría están ocupadas por pacientes que llegan por otras dolencias. Tenemos tantos respiradores, no son suficientes.
El país no Y tiene además, suficiente, pero no hay ningún país que tenga lo suficiente. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.